Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Historias de la Radio, dirigida por José Luis Sáez de Heredia en el año 1955. Posiblemente es la mejor película de Sáez de Heredia, uno de los directores más importantes que ha tenido el cine español a lo largo de toda su historia, y que ahora yo creo que por primera vez se puede ya hablar de Sáez de Heredia, quitando toda esa ideología que durante muchos años lastró también su carrera y que ahora nos damos cuenta que estamos ante un hombre que ya desde la República, cuando empieza a hacer cine junto y de la mano de Luis Buñuel, con aquellas películas, La hija de Juan Simón, etcétera, demostró que era una manera única y nueva de hacer cine en España. No había ido a la escuela, nunca fue a ningún tipo de escuela de cine, pero su mirada, su puesta en escena fue muy particular y muy personal. Es un hombre que durante los años 40 y sobre todo los 50 da lo mejor de su carrera. Hay películas extraordinarias como es esta de Historias de la Radio, que será probablemente una de las 3 o 4 mejores comedias que se ha hecho nunca en España, con un reparto asombroso donde está la plana mayor de los cómicos españoles que durante esa época hacían que todas las películas en que intervenían fueran buenas, desde las películas de Berlanga hasta Los Tramposos. Pero es una película especialmente brillante, escrita también por Sáez de Heredia y que creo que puede llevar el lugar cimero de su filmografía, donde tiene películas Sáez de Heredia extraordinarias como Los ojos de Jangüella, uno de los mejores film noir o cine policíaco que se ha hecho en España, con un guión de Carlos Blanco, que fue su colaborador durante muchísimos años, aunque en esta, como digo, es una película escrita y dirigida por Sáez de Heredia, del que hablaremos largo y tendido, porque le llamaban el abre caminos del cine español, porque en cada película que hacía marcaba como una nueva senda por donde debía ir nuestra cinematografía. Aquí está mi amigo el señor Pruneda, muy buenas. ¿Qué hay? Buenas noches. José Antonio, bueno, dime algo de Historias de la Radio y si crees, como acabo yo de decir, que es una de las mejores comedias de la historia de nuestro cine. Bueno, lo que pasa que es, efectivamente, es una de las mejores comedias desde luego del cine español. Es muy curioso, ya lo sabemos, es una película que se hace 30 y tantos años antes de Radio Days, de Días de Radio de Woody Allen, y hay una historia que es clavada, no se le puede ocurrir a nadie que Woody Allen no viera previamente lo de Historia de la Radio antes de hacerlas. Pero aparte de que yo creo que sí que hay que hablar de Sáez de Heredia en la manera de tocar casi todos los géneros. Es una persona que hace cine político dentro de lo que es la España del año 40, o hace ese cine lujoso de Levita, o hace comedias. El Don Juan. Efectivamente. Su acercamiento a Don Juan era maravilloso. Esta es una obra impresionante de inspiración. Y es la obra de un director que para mí es fundamentalmente un narrador. Yo creo que no puedes esperar de Sáez de Heredia, no puedes esperar demasiadas sutilezas intelectuales, no quiere decir esto, sino que él supedita todo a la eficacia de la narración. Y en esta película es una que además nace de él, puesto que el argumento y el guión son suyos, pues en esta película verdaderamente es la película de un narrador como aquellas personas que son capaces de inventarse los chistes y además los cuentan muy bien. Y esta película es una historia maravillosamente bien contada. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que sí, pero además yo creo, por ejemplo, el acercamiento a Don Juan es el mejor que se ha hecho en nuestro cine y probablemente en cualquier tipo de cinematografías. Eduardo Torres Dulce, muy buenas noches. Hola, José Luis, buenas señor noches. Fiscal. ¿Qué le parece a usted Historias de la Radio? Una obra Esta maestra. hora, en el año 2010. Ahora y antes y siempre, una obra maestra. Es una película de las que nunca te cansas de mirar. Probablemente porque, como ha dicho José Antonio, el talante y el talento de narrador de José Luis Sáez de Heredia era prodigioso, ¿no? Pero me gustaría destacar aquí, y lo van a ver los espectadores, con qué limpieza dirige la película. Y yo creo que fundamentalmente lo es porque tiene un guión estupendo, un guión que son 3 cuentos unidos por historias, por los señores que hacen gimnasia, y una breve historia amorosa entre la pareja de Paco Rabanne y Margarita Andrei. Pero esas tres historias, la del inventor que tiene que hacerse pasar por un esquimal,
la de el ladrón que escucha un programa de radio cuando está robando, y la del maestro que tiene que ir a un concurso de la radio, nos permite dar todo un mundo de humanidad, porque yo creo que si hay que destacar algo en esta película es el profundo compromiso que tiene José Luis Sáez de Heredia con sus personajes, la sinceridad con la que lo trata. Es un director que en esta película está pues muy cerca de los italianos de ese momento, de Sica y de Zavattini, pero muy cerca también de Macario, de John Ford. Entonces eso hace que sea una película tan personal que permite reflejar una época, la época en la que la radio invadía la vida de los españoles. Y yo siempre pienso que esta es una película que es un documental como España era a comienzos de los años 50. Y eso se debe a la mirada honesta, limpia, sincera y de enorme talento de José Luis de Sáez de Heredia y su gran compromiso con personajes humanos, esperanzados, optimistas, capaces de mezclar la melancolía con el humor, con el fogonazo del gag y a la vez con una mirada llena de enorme talento. Los movimientos de cámara que hay, la planificación, es la de alguien que no habrá estudiado en una escuela de cine, pero domina totalmente el arte de crear emociones, que era como Hitchcock definía el cine. Muy bien, muchas gracias. Luis Herrero, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tiene que ver esta radio con la tuya, con la que tú empezaste hace ya algunas décadas? Pues... La radio gana el público casi siempre. Siempre. Tiene muy poco que ver si lo analizamos desde el punto de vista sincrético, es decir, coges una y coges otra y las comparas y dices, no es posible que haya evolucionado de una manera tan clara, y sin embargo esta radio es hija de aquella, sin ninguna duda, ¿no? Es una evolución. El protagonista de esta es una película prodigiosa por un montón de cosas, tiene un montón de alicientes, pero uno de los alicientes que tiene es descubrir el mundo por dentro de la radio de los años 50 en España, la importancia que tenía desde muchos puntos de vista, no solo desde el punto de vista social, sino cómo presenta José Luis Sáez de Heredia la radio como un elemento transformador. Es decir, es una radio que te sirve para la salud física, Eduardo Torres Luce ahora de la gimnasia, es una radio que te sirve para la salud espiritual, porque es evidente que esta es una película que tiene una connotación cristiana muy clara, o tiene una moralina evidente, muy propia además, tanto de José Luis Sáez de Heredia como de la España de la época, ¿no? Y luego tiene la capacidad, tiene ese mensaje subliminal de que la radio te hace mejores, ¿no? Es decir, hasta las ambiciones profesionales al final son depuradas en el mundo de la radio y al final triunfa la bondad, ¿no? Que es una... pero la radiografía, es decir, sin esta película probablemente ninguna persona que no se hubiera asomado profesionalmente al mundo de la radio sabría cómo se hacía la radio, no solo en España, porque la manera de hacer la radio en España en estos momentos, y hablaba José Antonio del paralelismo con Días de Radio, tú analizas la manera de hacer la radio en los años 30, que es lo que refleja Woody Allen en Días de Radio, y es exactamente igual. Es decir, en concepto podrá cambiar la calidad del micrófono o la capacidad del auditorio, pero el concepto de radio, el sentido de la producción, el sentido del guión, el sentido de la locución, es prodigioso, está contado por un profesional, alguien que conoce el medio muy bien, ¿no? Y por lo tanto pues es una película entrañable no solo para los amantes del cine, sino también para los amantes de la radio. Interesante, y luego trataré de hacerlo en el coloquio, contrastarlo con otro modelo de radio, en la otra gran película española sobre la radio, que es Solos en la madrugada. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a ver historias de la radio, que además de eso, el punto de unión de Woody Allen, sí, que es la radio en los 30, los 40, con los programas que había, las músicas, las melodías, exactamente como la española, nos transmiten que en Estados Unidos o en España o en Francia la radio era algo que daba calor. Era un chisme, un aparato que daba calor, que hacía que las personas, además de que se buscaran en sí mismas lo mejor, también estuvieran acompañadas y no estuvieran solas. Y para mi generación, especialmente, yo creo que fue algo que nos afiló la imaginación, porque aquella radio se veía, no solo los privilegiados que estaban en el estudio cara al público de Radio Madrid, entonces se decía Avenida de José Antonio 32, en la Gran Vía, sino para todos los que lo oíamos desde casa, los programas de Bobby de Glané, de José Luis Péquer, etcétera, etcétera, ¿no? Era algo que tú realmente veías. Hay que entender que eran estrellas. Los taxistas no era como ahora que podían pedir un autógrafo. Es que cuando decían la dirección, la estrella de la radio, Matilde Conesa o Pedro Pablo Ayuso, el que fuera, se volvían porque ya sabían y decían, hombre, hoy he llevado a Pedro Pablo Ayuso, he llevado a Péquer o a Bobby de Glané.
Yo creo que esta película también es por eso un documento sociológico, como dice Eduardo, y desde luego está a años luz de lo que yo quise también homenajear, y que lo había hablado también con el propio Saez de Heredia, hacer un homenaje quizá a los profesionales de aquella radio que en una época especialmente oscura y difícil nos echaron una mano y nos ayudaron un poco. Y nada más decir que Saez de Heredia, además de todo esto que se ha dicho, era un director de actores extraordinario. Todas sus películas matizaban muy bien las voces, los tonos, las pausas, las miradas. Lo hacía maravillosamente porque era un director muy intuitivo. Él no iba a la escuela, no fue a la escuela, pero fue muy intuitivo, y eso lo han dicho muchísima gente que ha trabajado con él, y yo puedo afirmarlo porque he pasado muchas horas en su casa del Pinar de Chamartín, y muchos días y muchas tardes, cuando nos preparaba unas fabadas litoral con whisky, en una especialidad suya, que dicho sea de verdad, estaba muy buena. Así que vamos a ver una joya del cine español, Historias de la radio, de José Luis Saez de Heredia.